3, ya que algunos de nuestros compañeros tuvieron inconvenientes, ¿va? Somos de la clase de Psicología Social de la sección 1600. En el presente video trataremos de contestar una pregunta formulada por el licenciado, la cual consiste en cuál es el vínculo que hay entre las actitudes y la conducta en el caso de las personas que consumen droga. Tomaremos en cuenta para ello algunos conceptos y cada uno de nosotros ampliará con sus ideas, pues. Comenzaremos por una definición general, pues, de la cual partiremos, ¿va? Que es tomada en cuenta de la definición de Fisbe y Axel de 1975, los cuales definen a las actitudes como predisposiciones aprendidas a responder de forma consistente, favorable o desfavorablemente respecto a un objeto dado. Y además también creo que incluiremos otra definición sobre actitudes, la cual es un conjunto de creencias y de sentimientos que nos predisponen a comportarnos de una determinada manera frente a un determinado objeto. Entonces, creo que a partir de esta definición podríamos abordar y podríamos tener una especie de conversación o debate, pues, ampliando esta definición y relacionándola sobre todo con la pregunta que nos están planteando. Compañeros, el que tenga ya las ideas claras puede ampliar. Para empezar, compañero, mi nombre es Denis Alvarado. Me gustaría decir que las actitudes, tal y como las explica estos autores en el texto, mencionan que es un grupo organizado, que está en la mente, que sirve como una predisposición ante una situación social, ante un objeto o ante una persona. Tomando en cuenta la situación social, podemos llegar a decir que estamos predispuestos ante la presencia de drogas cuando están ahí. Pero ¿cómo aquellas personas que con normalidad consumen droga están o se sienten ante esta situación? Yo relacionaba la cuestión de las relaciones humanas, relaciones sociales, perdón, como las amistades. El individuo crea lazos de amistad con otros que por ende consumen drogas o no. Entonces, estas sustancias psicotrópicas se convierten como en base fundamental de la relación social que ellos mantienen con otros. Por ahí puedo decir de que el consumo de drogas sí es una predisposición a ser aceptable o no, desfavorable o favorable para nosotros, dependiendo de nuestras creencias. Sin embargo, tomando la ambivalencia de actitudes, podemos llegar a estar de acuerdo o no, pero son favorables cuando las consumimos, pero son desfavorables cuando le decimos a otra persona el daño que causan a nuestros órganos, a nuestra vida como tal, o sea, a nuestra vida con nuestra familia, con nuestros amigos y con los demás espacios en los cuales nos desarrollamos y nos ubicamos diariamente. Compañera Catherine, no sé si quiere ampliar un poco sobre lo que aportó el Bueno, compañero Denis. sí, en términos de... Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pues en términos de la conducta, en el material decía que la conducta... Creo que estamos teniendo problemas con la compañera Catherine. Entonces, compañera, ¿ya nos escucha? Hola.
Hola, sí, la escuchamos. Me- bueno, yo le voy a hablar sobre la conducta, ¿verdad? Y le quería dar un término que está en el material también, donde nos dice que la conducta es la disposición de las personas para realizar ciertos tipos de comportamientos relevantes para la actitud. Pues tomo también lo que decía el compañero, pues para mí la conducta de una persona que consume drogas en un grupo determinado tiende a comportarse de una forma lineal a los demás. Como decirles, bueno, cuando las personas consumen droga, tienen ciertos tipos de comportamiento, ¿verdad? Pues, bueno, la conducta es como cómo tiende a comportarse una persona dentro de un grupo determinado en general. Entonces vamos a ampliar un poco sobre lo que nos decía el compañero Denis y la compañera Catherine. Y el compañero mencionaba que del aprendizaje, pues, de las amistades. La conducta y las actitudes van a depender también del proceso de socialización, ¿va? Es ahí en donde el individuo va a adquirir dicha conducta y la va a mantener, la va a considerar, como todos decimos, como las valoraciones positivas o negativas, ¿va? Para él va a ser, dependiendo de su historia, ¿va? Él va a actuar de cierta manera, ¿va? Él va a encontrar en las drogas, por ejemplo, que le favorecen o que le benefician, pues, en determinados momentos. Recordemos que la mayoría de personas que consumen drogas tienen antecedentes o una historia, pues, que los antecede, que posiblemente los ha marcado y encuentran un refugio en las drogas y por ende ellos encuentran que es beneficiosa para ellos, que entrando en ese círculo o en ese pequeño grupo de amistades que se reúnen para consumir determinada droga, él encuentra el refugio, pues, que lo hace obviar ciertas situaciones o problemas, ¿va? Entonces, es en este sentido en donde las actitudes van a determinar el comportamiento de cada uno de los individuos. Y va a ser negativo, como decía el compañero, para quien no consume la droga y ve un problema o un peligro, ve violencia u otro tipo de situaciones en las personas que la consumen. Entonces, en este sentido, la va a tomar como que es una valoración muy negativa del uso de la droga, ¿verdad? No sé si vamos a ampliar algo más. Pues me gustaría retomar lo que decía sobre el proceso de socialización y también recalcar una parte del texto que me parece muy importante, que habla sobre la cantidad de información que tenemos disponible nosotros acerca de cierta situación social. Creo que hoy en día, por medio del Internet, todos los individuos tenemos una información considerablemente importante sobre el mundo de las drogas. Eh, Sin embargo, considero que sí, es correcto lo que dice, que las atmósferas que hemos experimentado conforman o fortalecen esas dependencias que se crean de las drogas y esas actitudes positivas o favorables para el consumo de. Compañera Catherine. Pues retomando los dos conceptos de conducta y actitud de una persona, pues me gustaría leer dos que tengo aquí, que dice que la conducta es la forma de comportarse de una persona en una situación o en general
y que la actitud es como una persona está dispuesta a comportarse en una determinada situación. Y pues una persona cuando consume droga está dispuesto a encajar en el medio de, como decía el compañero, en medio de la persona que consumen también drogas y que no consumen. Yo tengo un ejemplo, bueno, de esa persona, de cómo es el cambio de conducta, de actitud de una persona. Creo que todos los que vivimos en barrio, pues sabemos cómo son esas personas mayormente. Pues cuando la persona comienza a entrar en el mundo de las drogas, su comportamiento, sus sentimientos, sus emociones cambian totalmente, cambian totalmente. Esa es mi participación. Si es que como leíamos en el texto, a que muchas de las definiciones se parecían, ¿va? E involucraban aspectos similares, ¿va? Por ejemplo, predisposiciones o valoraciones favorables o desfavorables, positivas o negativas, pues todo va a depender de dónde se vea, ¿verdad? El problema de las drogas. Porque como les decía anteriormente, para la persona que lo consume, lo va a aliviar o apartar por un instante de determinada situación o problema que lo agobiaba, mientras para quien vea a la persona que el consume va a ser algo desfavorable o negativo, pues va a haber una serie de problemas en estas personas, sobre todo problemas en la conducta, ¿va? Porque una persona que cuando consume droga se modifica su comportamiento, puede ser una persona agresiva o también puede ser una persona paciente, ¿va? Entonces, todo va a depender también, como le decía anteriormente, de cómo esta persona asimile, ¿verdad? La realidad de la que está sufriendo en ese preciso momento, ¿va? Porque muchos la consumen para relajarse supuestamente, ¿va? Pero hay otras personas que la consumen porque hay problemas que los agobian, ¿va? Entonces, no sé si vamos a hablar un poco más sobre el tema. Sí, tomando lo que decía, la importancia, es un concepto que aparece en el texto, que es cuánto esto influye en nosotros. Eh, También la predisposición, o para qué la queremos o para qué la usamos, se combina ahí con la importancia, con esa información, con esa accesibilidad, con aquella intensidad en la que regularmente se repite este consumo, y que esas personas que consumen, al darle tanta importancia, construyen un círculo vicioso tan grande que es difícil de romper y que en muchos casos termina en una tragedia. De acuerdo, sí. Es que la verdad es eso, se entra en un círculo vicioso en el que una vez que se ingresa a este grupo es bien difícil, pues, porque la persona se vuelve dependiente de ella y no llega a tal punto que no puede vivir sin el consumo de droga, ¿va? Entonces, lo que empezó como posiblemente un jueguito se volvió algo peligroso, pues, porque todo esto le va a influir tanto en la salud, en el estado emocional de la persona y al final en el comportamiento de él, ¿va? Totalmente de acuerdo con eso. Entonces, compañera. Sí, retomando lo que usted decía, compañero, bueno, dice que cuando una persona entra al mundo de las drogas o el consumo de drogas es porque tiene problemas personales o lo social, como sea, influye en nosotros. Bueno, cuando hablamos de lo social, es lo mismo que yo le estaba diciendo, pues el comportamiento de las personas dependerá del grupo social con el que él se lleve o con los que ellos se encuentren. Correcto.
Bueno, vamos a dar a continuación una breve conclusión, ¿va? Sobre lo que compartimos o lo que aprendimos un poco, pues, al leer el texto y sobre una historia que empezó como algo físico, según Darwin, hasta cómo el término y el concepto se fue llevando a la psicología mental y que generó una serie de definiciones de diferentes autores, pues, que tocaron el tema, pues, y cómo este abarcaba una amplia gama, pues, de conceptos, ¿va? Y de situaciones de la realidad.